Bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. Vivimos en una época donde el individualismo ha alcanzado niveles sin precedentes y paradójicamente nos conduce a un tipo de soledad patológica. En este nuevo episodio, titulado Del aislamiento digital a la soledad buscada, vamos a explorar cómo en la sociedad contemporánea el individualismo ha dejado de ser simplemente una cuestión de autonomía personal para convertirse en un fenómeno que fomenta el aislamiento y la desconexión. Filósofos como Byung-Chul Han, Gilles Lipovetsky y psicólogos como Christopher Lasch o Carl Gustav Jung han advertido sobre los efectos negativos de este individualismo exacerbado que va de la mano con el narcisismo y en última instancia con la soledad patológica. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, publicada en 2010, sostiene que el hombre moderno, en su obsesión por la autooptimización y el éxito visible, ha caído en una espiral de hiperconexión digital que paradójicamente lo aísla más. Han argumenta que esta desconexión no solo es social, sino también con nuestra propia vida interior. Por su parte, Gilles Lipovetsky, en La era del vacío, publicada en 1983, describe cómo el narcisismo y la búsqueda constante de satisfacción personal nos alejan de los vínculos auténticos y profundos. Este narcisismo, al estar centrado en la imagen y en la gratificación instantánea, empuja al individuo hacia una vida vacía de sentido real. Además, el psicólogo Christopher Lasch, en La cultura del narcisismo, publicada en 1979, muestra cómo el culto al yo está produciendo una crisis social afectando nuestra capacidad de empatía y conexión real con los demás. Lasch advierte que este tipo de individualismo centrado en el yo y la autopromoción está destruyendo las bases de las relaciones humanas genuinas, lo que lleva a una profunda sensación de aislamiento. Estos autores coinciden en que el narcisismo moderno, estimulado por las redes sociales y la cultura de la imagen, no es simplemente una preocupación por uno mismo, sino un fenómeno que distorsiona las relaciones humanas y lleva a un profundo aislamiento. Este narcisismo nos deja atrapados en una búsqueda superficial de validación externa que al final nos desconecta de los demás y de nuestra propia profundidad interior, causando un vacío existencial que se manifiesta en una soledad insidiosa. Para comprender mejor la relación entre el individualismo, el narcisismo y la soledad en la era digital, es necesario definir y ampliar varios conceptos clave que hemos mencionado anteriormente. El primero de ellos es el de individualismo, que se refiere a la prioridad que una sociedad otorga a los intereses y logros personales sobre los colectivos. En su forma extrema, como la que vemos en la actualidad, el individualismo no solo promueve la independencia personal, sino que también aísla al individuo, fomentando una desconexión de las redes comunitarias y sociales. Este tipo de individualismo exacerbado nos convierte en emprendedores de nosotros mismos, según Byung-Chul Han, donde la persona se enfoca en la autooptimización y el éxito personal, pero pierde el sentido de pertenencia y la profundidad en sus relaciones humanas. El resultado es una vida vacía, centrada en el rendimiento y la apariencia más que en la autenticidad y el apoyo mutuo. El segundo término importante es el narcisismo, término que popularizó el psicólogo Christopher Lasch en su obra La cultura del narcisismo, publicada en 1979, y que se refiere a una obsesión desmedida con la imagen propia y la validación externa. El narcisismo contemporáneo, estimulado por las redes sociales, no solo se limita a una preocupación por la autoimagen, sino que también crea una distorsión en las relaciones humanas, donde las conexiones auténticas son sustituidas por interacciones superficiales basadas en la apariencia y la autoexhibición. Lasch sostiene que esta cultura del narcisismo destruye la capacidad de empatía y genuina conexión con los demás, conduciendo al aislamiento emocional.
Este fenómeno refuerza la obsesión por el éxito y la validación social, creando un ciclo de dependencia que termina profundizando la sensación de soledad. El tercer término importante a introducir es la soledad patológica, un concepto que se refiere no simplemente a la falta de compañía física, sino a una profunda alienación emocional y espiritual. Byung-Chul Han describe esta soledad en obras como La Sociedad del Cansancio, publicada en 2010, como hemos dicho, donde afirma que la hiperconexión digital y la constante exposición a los estímulos externos nos desconectan de nuestra propia vida interior y de los demás. La soledad patológica es una forma de sufrimiento silencioso que surge cuando las personas se sienten desconectadas de sus relaciones auténticas, proyectando una fachada de éxito en el ámbito digital, mientras en su interior sienten un vacío existencial. Es una carga que se lleva en silencio y que afecta cada vez más a las generaciones inmersas en la cultura digital. El cuarto término importante es el de profundidad anímica, un concepto derivado de la psicología de Carl Gustav Jung, que hace referencia a la dimensión más profunda de nuestra psique, donde reside lo que Jung denomina los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Jung distinguía entre la personalidad número uno o persona, la máscara social que mostramos al mundo, y la personalidad número dos, que es nuestro hombre interior, esa realidad anímica que en su obra teórica denomina inconsciente colectivo y en su obra más íntima espíritu de la profundidad. La falta de conexión con esta profundidad es lo que Jung identificaba como un problema central del hombre moderno, y los filósofos como Byung-Chul Han también abordan al señalar que el hombre contemporáneo, el hombre postmoderno, especialmente el hombre digital, ha perdido el contacto con su vida interior. Esta desconexión de nuestra profundidad anímica nos deja emocionalmente vacíos, incapaces de lidiar con la soledad de manera constructiva y espiritual, y desorientados para hacer frente a los desafíos de la era digital. El quinto concepto fundamental es el de máscara social o persona que he introducido un poco antes. Carl Gustav Jung introdujo el concepto de persona para describir la máscara que usamos para interactuar con la sociedad. Esta máscara social es el conjunto de roles, comportamientos y actitudes que adoptamos para ajustarnos a las expectativas externas, a menudo en detrimento de nuestra verdadera naturaleza interna. En la sociedad moderna, esta máscara se ve amplificada por las redes sociales, donde las personas construyen versiones idealizadas de sí mismos, currículos cada vez más grandes y aparentemente floridos, lo que alimenta aún más el narcisismo y la desconexión de la vida anímica o vida interior. Según Jung, cuando la persona se desarrolla desproporcionadamente, la personalidad número 2 u hombre interior se atrofia, lo que lleva a una vida vacía y superficial. El segundo concepto fundamental es el de proceso de individuación, que es un concepto clave en la obra de Jung. Se refiere al camino hacia la integración y la plenitud de la personalidad, donde el individuo se reconecta con lo inconsciente y descubre su verdadera vocación, más allá de las máscaras y los roles sociales. Este proceso incluye la confrontación con la sombra, es decir, con los aspectos reprimidos de la personalidad, y con la profundidad anímica, que permite un crecimiento personal auténtico. En el contexto de la soledad patológica, Jung creía que esta desconexión con nuestra vida interior podía ser superada a través del proceso de individuación, lo que nos llevaría a una soledad positiva, una soledad buscada para el autoconocimiento, no impuesta por el aislamiento social. El séptimo concepto fundamental es el de soledad positiva, que es aquella que en lugar de alienar al individuo le permite reconectar consigo mismo y con su vida interior. Este tipo de soledad es buscada deliberadamente para fomentar la introspección y el autoconocimiento y es esencial para el proceso de individuación. En contraposición a la soledad patológica, la soledad positiva permite que la persona se aleje del ruido y las distracciones externas,
para redescubrir su profundidad anímica, lo que a su vez puede fortalecer sus relaciones con los demás y con el mundo. Según Jung, esta soledad es un estado necesario para el individuo y para que alcance la autenticidad y se libere de la dependencia de las validaciones externas. En conclusión, estos conceptos nos permiten entender cómo el individualismo exacerbado, el narcisismo y la desconexión con nuestra vida interior están profundamente relacionados con la soledad que caracteriza a la sociedad contemporánea. El individualismo exacerbado que caracteriza a la sociedad contemporánea, como decimos, ha dejado de ser una simple búsqueda de autonomía o independencia para convertirse en una fuente de aislamiento y desconexión, tanto social como interna. Filósofos como Byung-Chul Han, Gilles Lipovetsky y psicólogos como Christopher Lasch y Carl Gustav Jung han señalado que en nuestra búsqueda de éxito y reconocimiento personal hemos caído en un ciclo de autooptimización y validación externa que nos desconecta de lo que realmente importa, llevar una vida auténtica y desarrollar nuestra vida interior. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, publicada en 2010, afirma que el hombre moderno se encuentra atrapado en una espiral de autoexigencia constante, buscando ser más productivo y exitoso, impulsado por la hiperconectividad digital. Pero esta hiperconexión es una trampa. Nos da la ilusión de estar más conectados de los demás, cuando en realidad nos aleja tanto de ellos como de nosotros mismos. Estamos conectados en lo superficial, a través de likes, publicaciones y redes sociales, pero desconectados de lo profundo, de nuestra profundidad anímica. Esta desconexión interna, descrita también por Jung hace casi un siglo, es una de las causas centrales de lo que Han llama una soledad patológica, una forma de sufrimiento invisible que muchas personas experimentan sin siquiera ser conscientes de ella. Por otro lado, Gilles Lipovetsky, en su obra La era del vacío, publicada en 1983, analiza cómo el narcisismo y la búsqueda constante de satisfacción personal, promovida por la sociedad de consumo y la cultura digital, ha llevado a un vacío existencial generalizado. El narcisismo, que Christopher Lasch definió en La cultura del narcisismo, publicada en 1979, no es solo una preocupación excesiva por la imagen propia, sino una distorsión profunda de las relaciones humanas. En lugar de buscar conexiones auténticas, nos obsesionamos por proyectar una versión idealizada de nosotros mismos. Las redes sociales son el escenario perfecto para este narcisismo. Nos convertimos en productos que los demás consumen visualmente, pero que carecen de sustancia y profundidad. Esta dinámica, tal como describe Lasch, destruye nuestra capacidad para desarrollar empatía y vínculos genuinos, dejándonos atrapados en una burbuja de aislamiento emocional. Este individualismo y narcisismo fomentan la hipertrofia de la máscara social o persona, concepto clave en la psicología de Jung. La persona, como hemos dicho, es la fachada que mostramos al mundo, esa versión idealizada de nosotros mismos que se ajusta a las expectativas sociales. Aunque la persona es necesaria para interactuar en la sociedad, cuando se hipertrofia, como sucede en la sociedad digital, comienza a distorsionar nuestra identidad y a alejarnos de nuestra profundidad anímica, lo que Jung llamaba la personalidad número 2 u hombre interior. En otras palabras, la persona se convierte en una barrera que nos impide conectar con nuestra profundidad anímica y, por lo tanto, con el sentido más auténtico de la vida. A medida que la persona se desarrolla desproporcionadamente, la personalidad número 2 o vida interior se atrofia, lo que provoca una desconexión existencial. En esta situación, la soledad patológica es inevitable. Nos sentimos vacíos, desconectados de los demás y de nosotros mismos, incapaces de encontrar un propósito profundo en nuestras vidas. Esta desconexión interior es, como señala Han, uno de los mayores problemas de nuestra era. Estamos hiperconectados en lo superficial, pero totalmente desconectados en lo esencial. Sin embargo, Jung también nos ofrece una posible salida a esta crisis, el proceso de individuación.
La individuación es el camino hacia la integración de nuestra sombra y el restablecimiento de la conexión con nuestra profundidad anímica. Es un proceso de autoconocimiento profundo que implica enfrentar las partes reprimidas y desconocidas de nuestra personalidad, esas que están ocultas hasta la persona. Según Jung, solo a través de este proceso podemos liberarnos de la dependencia de la validación externa y comenzar a vivir una vida auténtica. Este proceso de individuación, según Jung, nos lleva a lo que él llama la soledad positiva. A diferencia de la soledad patológica, la soledad positiva es buscada voluntariamente para fomentar la introspección y la reconexión con nuestra vida interior. En lugar de ser una consecuencia del aislamiento social, esta soledad es una herramienta esencial para el autoconocimiento y el crecimiento personal. La psicoterapia junguiana fomenta esta búsqueda a través de la escucha de la voz interior, de la atención a los sueños, que son una puerta de entrada a lo inconsciente, de la práctica de la imaginación activa, que nos permite interactuar con las imágenes y símbolos que emergen de nuestra profundidad anímica, y por último, de la actividad creativa que permite objetivar y expresar dicha realidad anímica profunda. Este tipo de soledad positiva, como sugiere Hahn, es el antídoto contra la soledad patológica que caracteriza a nuestra era digital. Al alejarnos temporalmente del ruido y las distracciones externas, podemos empezar a reconectar con nosotros mismos y con el sentido auténtico de nuestra vida. Sin embargo, este proceso no es fácil. Muchas personas, al iniciar este camino de autoconocimiento, enfrentarán una crisis existencial. El proceso de individuación implica, como hemos dicho, confrontar la sombra, es decir, aquellos aspectos oscuros y reprimidos de la psique, lo que puede ser doloroso y difícil, pero es necesario para alcanzar una verdadera transformación interior. También implica vernoslas con los arquetipos de lo inconsciente colectivo, con el ánima en el varón y el animus en la mujer, quienes dejarán de esgrimir una actitud adolescente según la cual todos los males de su vida se encuentran en las personas significativas con las que se relacionan o, por ejemplo, con sus familiares, con sus parejas, con sus compañeros de trabajo, etc. Y se percatará de que esos que en realidad mueven los hilos detrás de esas relaciones son los arquetipos, los factores causantes de los conflictos humanos. También se las tendrá que ver con el sí mismo, el arquetipo central de la psique, simbolizado en múltiples tradiciones como un mandala o círculo sagrado, o bien como una cruz que todos cargamos desde que nacemos hasta que morimos. Finalmente, esta desconexión con nuestra profundidad no solo afecta a nivel personal, sino que también tiene profundas implicaciones sociales. Jung y Hahn coinciden en que la soledad patológica será uno de los mayores problemas existenciales de las futuras generaciones si no encontramos una forma de reconectar con nuestra vida interior. La cultura digital, con su énfasis en la superficialidad y el éxito visible, solo alimenta esta desconexión, y si no se toman medidas para fomentar una reconexión con nuestra profundidad anímica, nos enfrentamos a una crisis no solo individual, sino colectiva. La solución no pasa por más tecnología ni por una mayor exposición en las redes sociales, sino por un retorno a la contemplación y al autoconocimiento. Como sugieren estos autores, es necesario construir una vida auténtica, en la que nuestras relaciones no se basen en la superficialidad y en la imagen, sino en una conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Como conclusión, nos encontramos en una encrucijada histórica. El individualismo exacerbado, el narcisismo impulsado por las redes sociales y la desconexión con nuestra vida interior están creando una soledad que no solo es dolorosa, sino devastadora a nivel existencial. A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, muchas personas experimentan un vacío profundo, una falta de sentido que las consume en silencio. Hemos caído en la trampa de proyectar éxito y felicidad en nuestras máscaras sociales, mientras nuestro hombre interior se marchita, olvidado en la oscuridad de la superficialidad digital. Pero hay una salida. Byung-Chul Han, Carl Jung y otros pensadores nos recuerdan que no todo está perdido. La reconexión con nuestra profundidad anímica es posible. No será fácil,
Enfrentar la verdad sobre quiénes somos, despojarnos de las máscaras y mirar de frente a nuestra sombra es un proceso muy doloroso. Es como atravesar una tormenta en la mitad de nuestras vidas, pero si nos atrevemos a hacerlo, encontraremos algo invaluable al otro lado, una vida auténtica, un sentido profundo y una capacidad real de conectarnos con los demás. Esta soledad que sentimos no es una condena, sino una señal. Es el síntoma de que nos hemos desviado de nuestro verdadero camino. Si logramos detenernos, silenciar el ruido y aceptar la soledad positiva, podemos transformarla en un espacio de introspección, de autoconocimiento y finalmente de sanación. La soledad patológica que ahora nos atormenta puede convertirse en una oportunidad de oro para comenzar el proceso de individuación, para descubrir quiénes realmente somos más allá de lo que el mundo espera de nosotros. Y este proceso no es solo personal. Si no hacemos frente a esta crisis existencial, afectará a las futuras generaciones de manera irreversible. Estamos moldeando un mundo donde lo profundo es sustituido por lo superficial, donde el sentido se pierde entre filtros y proyecciones de éxito efímero. Pero si cada uno de nosotros se atreve a reconectar con su hombre interior, podemos empezar a sanar, no solo individualmente, sino colectivamente. Este es el desafío de nuestra era: convertir una crisis de soledad y alienación en un camino hacia la autenticidad y la conexión profunda. ¿Tendremos el valor de hacerlo? ¿Tendremos la valentía de desmantelar nuestras máscaras y redescubrir el poder transformador de la soledad? La respuesta está en nuestras manos. Al final, lo que está en juego no es solo nuestra felicidad, sino nuestra existencia misma. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que anímate a dejar tus impresiones abajo. Recuerda mantener siempre el respeto y fomentar un diálogo constructivo. No te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando temas apasionantes relacionados con la psicología y el comportamiento humano. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión, y hasta la próxima.